Recuerdo que esta persona se vistió de enfermera y en ese momento procedió a inyectar una sustancia, evadir controles de seguridad de un hospital. Estaba internada, o la habían internado 2 días antes a los hechos, y la víctima estaba en estado terminal en ese momento. Cuando ingresa a la sangre, cuando se inyecta a la sangre, puede producir una intoxicación muy severa. El de alevosía y el otro el de veneno insidiosamente suministrado. Lo que inició como una visita hospitalaria de una mujer de 63 años que se hizo pasar por enfermera terminó con la muerte de una paciente. Una inyección mortal en el torrente sanguíneo de la víctima, una jeringa en el basurero y muchas dudas antecedieron la radiografía del crimen que hoy analizamos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento la sospechosa decidió cruzar la línea del delito? ¿Cuáles fueron los retos de esta investigación para demostrar la intención homicida de la mujer que se aprovechó de una noble profesión para burlar la seguridad de un hospital y lograr su cometido? ¿Y qué papel jugó la prueba científica en este caso? Estas son parte de las incógnitas que abordaremos en el episodio Ángel y Demonio, la falsa enfermera que apagó una vida. Atravesamos la anatomía del delito para conocer historias criminales y extraer los detalles contados por quienes lo vivieron desde la óptica judicial. Revelamos las piezas que llevaron a armar el rompecabezas de un suceso que se convirtió en expediente resuelto. El Ministerio Público de Costa Rica presenta su podcast Radiografía del Crimen. Radiografía del Crimen. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Radiografía del Crimen. Yo soy Tatiana Vargas y les saludo desde los Tribunales de Justicia de San José, Costa Rica, donde me encuentro con Daniel Quesada. ¿Qué tal, Daniel? Qué gusto tenerlo aquí una vez más. Igualmente, y qué gusto que las personas estén reproduciendo un episodio más de Radiografía del Crimen. Así es, porque el de hoy está súper interesante. El caso que vamos a analizar despertó consternación y también curiosidad en la población, porque se trató de una práctica que afortunadamente no es común que ocurra en Costa Rica como medio para cometer un homicidio. Para desarrollar el tema está con nosotros Paul Fuentes Zinc, a quien como fiscal le correspondió la investigación y el juicio de este expediente resuelto. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Paul? Bienvenido. Hola, Tatiana. Hola, Daniel. Muchas gracias por invitarme a conversar un rato sobre precisamente esta investigación que llevamos a cabo hace unos años, un tema muy interesante que vamos a sacar a relucir el día de hoy. Muchas gracias a usted y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Iniciamos de inmediato. Expediente abierto. Cuarto piso del Hospital San Juan de Dios, Salón Lara, cama 117. En ese lugar permanecía hospitalizada una adulta mayor que presentaba complicaciones de salud provocadas por varias enfermedades crónicas. Su cuerpo tenía adheridos diferentes instrumentos médicos y una vía intravenosa en el antebrazo derecho. Ella era vecina de Desamparados, un cantón ubicado al sur de la capital, y a la par de su casa vivía una mujer que ideó un plan que nadie esperaba y que terminó además arrebatándole la vida a la paciente en cuestión de segundos. El 7 de agosto del 2012, 2 días después de que la víctima fue internada, a eso de las 10 de la mañana, la falsa enfermera se puso un uniforme blanco, portó un carnet vencido, burló la seguridad del hospital y llegó hasta la sala donde estaba la víctima. Paul, ¿qué pasó ahí? Ese día recuerdo que estaba trabajando en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que era el lugar donde me desempeñaba en ese momento. Recuerdo que era mediodía y procedía a ver las noticias. En ese momento me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Era una situación totalmente atípica, una situación diferente, por lo menos de lo que yo había experimentado como fiscal del Ministerio Público. Recuerdo que esta persona se vistió de enfermera, ingresó al Hospital San Juan de Dios utilizando un carnet de pensionada, de auxiliar de enfermería que ella tenía, e ingresó al Salón Lara y en ese momento procedió a inyectar una sustancia que se llama cloruro potasio en el torrente sanguíneo de la ofendida
utilizando para eso las vías que ella tenía en ese momento conectadas a su cuerpo. Después de que usted estaba viendo las noticias, el caso le es asignado. Exactamente. En ese momento, o minutos después de el momento que yo observo las noticias, se me es contactado por parte de la sección de homicidios del organismo de investigación judicial y me indican que tienen esa situación, y en ese momento procedemos a realizar dirección funcional, que es indicarle a los oficiales del organismo de investigación judicial qué pesquisas son más importantes y qué pesquisas tienen que realizar. Y una vez que se realizó, por lo menos esa conversación con los oficiales del organismo de investigación judicial, fue que se realizaron esas diligencias para posteriormente confeccionar un informe que se me fue entregado después. Paul, según la declaración del esposo de la víctima que consta en la sentencia, su familia y la falsa enfermera se conocieron durante más de 20 años por una particularidad, y es que las casas de ambas partes eran vecinas. ¿Qué relación había entre la fallecida y la sospechosa? De la investigación se entrevistaron a los hijos de la señora fallecida, también al esposo, y había una relación únicamente de vecinos, no había una relación de amistad. Eran personas que se conocían, todas de que eran del mismo barrio. De acuerdo a lo que nos mencionaron los hijos de la persona ofendida, la imputada, en este caso la sentenciada, era una persona que vivía del lado de atrás de la vivienda de ellos. O sea, compartían el patio de la casa de los ofendidos o de la ofendida, colindaba con el patio de la casa de la imputada. Eso era lo que dividía ambas casas. Eso era lo que dividía ambas casas. Era una persona que la conocían en el barrio, que sabían que era una persona que había trabajado como enfermera, como auxiliar de enfermería, pero una relación más allá de lo normal entre vecinos no existía. Paul, la sospechosa era una mujer adulta mayor que no terminó sus estudios de secundaria y que se pensionó luego de trabajar en la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué funciones tenía ella en esta institución? Esta señora se logró determinar que era auxiliar de enfermería. Era una señora que se había pensionado del hospital psiquiátrico. Esto se enteró la policía toda vez de que hicieron diversas entrevistas. Entre ellas se comunicaron con el colegio de enfermeros y se logró establecer esta situación, que ya precisamente esa señora ya se había pensionado para el momento que ocurrieron los hechos. En los hechos que usted nos relataba hace unos minutos, de cuando esta persona sospechosa ingresa al Salón Lara, se acerca a la cama 117, pues tiene gente alrededor, y esto parece ser una situación que no incomoda a esta falsa enfermera. Sí, efectivamente, a ella no le incomodó esta situación. Ella se vistió de enfermera, ya lo indiqué anteriormente. Esta señora ya no estaba acreditada para actuar como tal. Utilizó el carnet de pensionada, o el carnet que tuvo en su momento, para evadir los controles, y estando en el lugar se acercó a la víctima. En ese momento se encontraba otra persona hospitalizada, se encontraba en ese mismo salón, y a ella no le importó que existieran otras personas en ese salón, puesto que también habían enfermeros en ese mismo lugar, y además de estos pacientes que en este caso en concreto, por lo menos esta paciente que estaba a la par, logró presenciar todo lo acontecido. Paul, de hecho, hay una testigo, esta persona que usted refiere que estaba hospitalizada en el mismo salón, que revela que la ofendida le dijo a la sospechosa en ese momento: váyase, váyase, antes de que ésta metiera su mano en el bolso de la enagua y sacara una jeringa con la que después inyectaría de manera letal a la víctima. Este relato tiene su relevancia dentro de la investigación. Sí, claro, pues es uno de los testigos más importantes en el caso. Esta testigo nos vino a indicar cómo observó cuando la falsa enfermera ingresó al Salón Lara. Se le acercó haciéndose pasar como familiar. Por lo menos los enfermeros que estaban en ese lugar creyeron que era una familiar de la víctima.
se acercó y empezó a frotarle las manos a la ofendida, de acuerdo a lo que manifestó la testigo. Y en ese momento como tal y como lo acabas de indicar, fue que en ese momento la ofendida le dijo a la imputada, váyase. Sin embargo, en ese mismo instante, la imputada lo que hizo fue sacar la inyección y introducir el líquido en las vías que tenía en el torrente sanguíneo de la ofendida. ¿Esa inyección la logra observar la testigo que estaba en el salón? Sí, la inyección precisamente, ella logra observar toda la dinámica, observó la dinámica donde ella sacó la inyección, donde lo inyectó en el torrente sanguíneo y luego la imputada, lo que hace es que se traslada al baño de ese salón. Se traslada al baño. Y en ese momento la testigo lo que señala es que ella escucha donde jalan la cadena al servicio sanitario. Entonces se escucha el servicio sanitario, posteriormente ella observa donde la sentenciada se retira del salón Lara, y en ese momento se apersona un enfermero y a este enfermero es que la testigo le indica lo que acaba de presenciar. Regresando a la escena del hospital y a este enfermero que usted relata que vio a la imputada ingresar al salón Lara, donde estaba la víctima, indicó que pidió permiso para observar a la víctima y minutos después él entra al salón y se encuentra la mujer ya sin signos vitales. Amplíenos respecto a este momento. Sí, efectivamente, el enfermero lo que indica es que esta falsa enfermera lo que hizo fue hacerse pasar por familiar de la ofendida, de la occisa, y que ellos tenían como un puesto de control en la entrada del Salón Lara. Él estaba realizando diversas diligencias propias de su cargo y él permitió que esta persona ingresara. Posteriormente, lo que este enfermero nos cuenta es que una vez que la testigo le menciona lo que acaba de acontecer, él le toma los signos vitales a la occisa, logra establecer que la occisa ya no tenía signos vitales e inmediatamente se dirige al baño del Salón Lara. Y en ese lugar él encuentra la jeringa, pero no encuentra la aguja de la jeringa, únicamente encuentra la jeringa, situación que le pareció extraño en ese momento, toda vez de que ese no era el lugar para poder botar este tipo de instrumentos médicos. Existía un basurero especial para ese tipo de jeringas y sin embargo él, al observar esta jeringa, lo que procedió fue a tomarla y guardarla precisamente para cuando se apersonaran las autoridades, él se las entregó, indicando que era o que ese instrumento lo había utilizado esta señora precisamente para inyectar a la ofendida. Vamos a hacer una pausa en esta historia criminal para escuchar a don Diego Arias Alfaro, actual jefe de la sección de toxicología del Complejo de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, quien además fue testigo en el juicio de este caso. Este microbiólogo nos va a poner en contexto sobre lo que puede provocar en el cuerpo de una persona una inyección de cloruro de potasio como la que introdujeron en el torrente sanguíneo de la víctima. Radiografía del crimen, el podcast. Primero hay que decir que el cloruro de potasio es una sal bastante común, ¿verdad? Que se encuentra en algunos productos, incluso para ingesta humana, sin ningún problema. El problema es la vía de administración. Cuando uno en la dieta ingiere normalmente cloruro de potasio sin problema, ¿verdad? Pero cuando ingresa a la sangre, cuando se inyecta a la sangre, puede producir una intoxicación muy severa. Nosotros siempre manejamos una cantidad de potasio en la sangre. Este permite que nuestro corazón, entre otros órganos, funcionen idealmente. Pero cuando la cantidad es mucha, se dan varios fenómenos que pueden llegar desde una taquicardia leve, si digamos la concentración no es demasiado alta, y con concentraciones mucho más altas, a que el corazón se contraiga y deje de latir, produciendo la muerte. Radiografía del crimen, el podcast. Luego de escuchar esta explicación, pues desde el punto de vista técnico es
más fácil comprender lo que esta sustancia puede ocasionar en el cuerpo de una persona. Y regresamos a lo que ocurre una vez que la sospechosa sale del salón donde se encontraba la víctima. El enfermero es quien recoge del baño la jeringa que botó la imputada, como nos lo decía usted, Paul. ¿Qué sucede después de esto? Luego de esta situación, lo que sucede es que la enfermera se retira del sitio. Sin embargo, en ese momento, en virtud de la situación que estaba pasando, empiezan las llamadas entre los personeros de seguridad del hospital, entre las jefaturas precisamente de ese hospital, y lo que se procede es a intentar ubicar a la sospechosa en ese momento. Precisamente fueron los personeros de seguridad del hospital los que lograron ubicarla. No obstante, es importante, quiero indicarles esta situación, porque antes de ser aprendida la sospechosa, la imputada, la sentenciada en este caso más bien, porque ya ella fue sentenciada por estos hechos, ella llamó a el esposo de la víctima. Y esas llamadas también fueron partes importantes de la investigación, pues se hicieron estudios de radiobases y se hicieron una serie de diligencias para poder acreditar estas llamadas que efectivamente existieron. ¿Qué pasó en esa llamada? ¿Qué le dijo ella? Esa llamada fue muy importante, pues lo que le indicó la sospechosa o la sentenciada al esposo de la ofendida era que su esposa acababa de fallecer. No le explicó ninguna situación, ninguna razón por la cual falleció, sino que únicamente que ella andaba viendo a la ofendida por un tema de amistad y que se enteró que acaba de fallecer, siendo la enfermera precisamente la que le dio muerte a la víctima, la falsa enfermera. Nos mencionaba usted que andaba el personal del hospital buscando a la falsa enfermera y la ubica en el salón de urología. ¿Qué pasa a partir de ese momento? A partir de ese momento, lo que hacen los personeros de seguridad del hospital es llamar a las autoridades, se apersona Fuerza Pública y se apersona OIJ. Cuando llegan los oficiales del OIJ, proceden a determinar qué pertenencias es las que porta esta señora, la señora que fue sentenciada. Y se logró establecer que precisamente portaba el carné de auxiliar de enfermería que ya se encontraba vencido. Y también dentro de otros aspectos importantes, por lo menos que se lograron recabar en ese momento, fue el teléfono celular que también se logró decomisarle a la sentenciada. Paul, ¿qué padecimiento tenía la víctima y por el cual estaba internada en el hospital? La víctima estaba internada, o la habían internado 2 días antes a los hechos. La víctima tenía diabetes y en importancia tenía una enfermedad renal crónica. La víctima estaba en estado terminal en ese momento. Para la resolución de este expediente, la prueba científica jugó un rol importante. Vamos a escuchar nuevamente al jefe de la sección de toxicología, Diego Arias Alfaro, refiriéndose precisamente a los aciertos que tuvo este caso en la recolección de esa evidencia. Los principales aciertos, creo, fue mantener la cadena de la custodia de la evidencia que se logró recolectar en el momento en que se encontró a la persona fallecida. Lo digo porque la vía que la persona tenía conectada en ese momento se volvió fundamental en la investigación. Entonces, si hubiera habido descuido de alguna manera y esta vía se hubiera desechado, como se hace normalmente cuando ocurre la muerte, entonces no se hubiera podido determinar que en esa vía había cloruro de potasio. Entonces, mantener la vía pegada al cuerpo, como se indica siempre, ¿verdad? Que se mantuvo además la cadena de la custodia de esta evidencia hasta llegar al análisis que se hizo, permitió establecer entonces la presencia de la sustancia. Sin esta correcta uso de la cadena de custodia no se hubiera podido establecer. Radiografía del crimen, el podcast. Paul, nos contaba usted que antes de la detención de la sospechosa, ella llama desde su teléfono celular al esposo de la recién fallecida en ese momento y le informa que su esposa acaba de fallecer. Incluso le pide que le lleven ropa al hospital para ella ayudarles a vestir el cuerpo de la ofendida.
Dentro de la investigación que usted dirigía en ese momento, ¿cómo se interpreta esto? De alguna manera podría pensarse que la imputada tenía la seguridad de que esta muerte pasaría como natural. Al por lo menos determinar la actuación de la propia imputada, parece que ella tenía la convicción de que la muerte iba a pasar de esa manera, que iba a pasar de manera natural. Sin embargo, de acuerdo a toda la dinámica y de acuerdo a todo lo que sucedió, como ya lo hemos venido relatando, se logró establecer que la muerte fue homicida y que no fue natural como lo pretendía la sospechosa, la sentenciada. En este momento vamos a escuchar una recreación de una parte del relato que dio una de las dos hijas de la víctima y que consta en la sentencia. Aclaramos que la voz no corresponde a la testigo. Sabíamos porque una amiga tenía a su abuelo enfermo. Ella le ayudaba a poner medicamentos y tomar vía, igual a vecinos que ocupaban. Ella en ningún momento atendió a mi madre porque nosotros teníamos la capacitación. Ella pasaba por el frente de la casa y preguntaba, pero ella no entraba. Paula, a partir de ese relato podría decirse que la imputada tenía cierto interés en la salud de la ofendida, pero también podría afirmarse que tampoco era un interés que sobrepasara algún límite que incluso llegara a incomodar a la familia. El punto ahí es que, como lo he venido indicando, tanto los hijos de la ofendida como el esposo indicaron que la relación era de vecinos, era una persona que se conocía, que vivía en la vecindad, que a veces ellos la veían transitar por el lugar, pero no existía una relación más allá de esta amistad como vecinos. Ni siquiera cercana era esa relación. Ni siquiera una relación cercana, tanto así que lo que dijeron las hijas de la señora ofendida era que esta señora, o por lo menos la falsa enfermera, ni siquiera nunca ingresó a tratar de alguna manera a su madre. Es decir, que pese a que tenía conocimientos de enfermería, ella nunca ingresó a su casa a inyectarla por algún medicamento o para realizar algún tipo de situación propia de su cargo. Entonces, no se logró establecer, o por lo menos lo que dijeron los testigos era que no existía una relación cercana. En la fase de investigación, la imputada declara, ¿dio alguna pista que permitió tal vez fortalecer o descartar alguna línea de investigación? Recordemos que el artículo 39 de la Constitución Política y también nuestra legislación procesal penal establece el derecho que tienen las personas imputadas a abstenerse a declarar. Es un derecho que tienen todas las personas en todos los procesos y como ciudadanos costarricenses. En este caso, hubiera sido muy interesante para la Fiscalía lograr establecer qué fue lo que motivó a esa señora a realizar esa conducta. Sin embargo, ella durante toda la investigación se abstuvo a declarar. Entonces, no tuvimos la versión de ella respecto a los hechos. ¿Cómo se informó este caso en los medios de comunicación? Sharon Hernández nos lo cuenta. El caso en la prensa. Como ustedes indican, hoy voy a contarles cómo los medios de comunicación dieron cobertura al caso de la falsa enfermera que evadió la seguridad de un hospital de San José con el objetivo de quitarle la vida a una paciente. Al haber sido un hecho con características tan atípicas, sin duda alguna, el caso acaparó la atención de la prensa desde la detención de la sospechosa. Desde ese momento y hasta el inicio del juicio, las informaciones fueron constantes. Ya en el debate, uno de los medios que transmitió la lectura del por tanto fue Extra TV. En este episodio, más adelante, escucharán la sentencia dictada por el Tribunal Penal, transmitida por esa televisora el 20 de diciembre del 2013, así como la reacción de la familia de la víctima tras la decisión tomada por los jueces. Una amplia cobertura mediática y un alto interés de la población en esta noticia fue lo que se vivió en aquel dramático momento. Así se informó este caso en la prensa. Regreso con ustedes. Radiografía del crimen, el podcast. La acusación que usted hace es por el delito de homicidio calificado, una conducta sancionada en el país con 35 años de prisión.
Usted y el equipo de investigación de la Policía Judicial logran establecer el móvil del hecho, es decir, se logra determinar por qué esta auxiliar de enfermería jubilada decide matar a su vecina. Daniel, sí, como lo comentaba, el móvil del asunto precisamente fue un interrogante que nosotros tuvimos como investigadores de la causa. En primera instancia, la señora imputada, como lo indiqué anteriormente, ella tenía su derecho de abstenerse a declarar. Ella en ningún momento nos vino a indicar qué fue lo que sucedió o por qué razones ella realizó o cometió tal delito. Y también no se logró establecer alguna situación que permitiera determinar que fue la propia ofendida que buscó a la imputada para que cometiera este delito, que le inyectara esta sustancia en su torrente sanguíneo. Toda vez de que, como lo indiqué anteriormente, las hijas de la ofendida fueron claras en indicar que únicamente lo que existía era una relación de amistad de vecinos, no más allá. Y el contacto que tenía la persona imputada o la persona sentenciada en este momento con la ofendida era precisamente esa situación, simple relación de amistad con personas que viven en una misma localidad. Paul, ese punto que usted menciona fue de hecho motivo de noticia, incluso de manera informal en ciertos espacios, ¿verdad? Hasta de redes sociales, donde hacían ver que en principio, como una posibilidad, la ofendida había pedido a la imputada que le practicara la eutanasia. Esto nunca se comprobó, no fue parte de la línea de investigación de ustedes. Eso fue descartado totalmente por parte de la representación del Ministerio Público en ese momento y por los investigadores. Esto porque teníamos la declaración de la testigo presencial, que era la señora que estaba en la cama a la par, y ella fue clara al indicar que cuando se le acercó la sentenciada, en este caso la falsa enfermera, a la víctima lo que le indicó era que se fuera, váyase. La víctima tenía una enfermedad renal crónica, como le indiqué anteriormente. Era una persona que tenía 2 días de estar internada, era una persona que se encontraba débil en ese momento. Sin embargo, la ofendida, según lo que comenta la testigo, estaba totalmente cuerda y ella misma le solicitó a la falsa enfermera que se retirara. Sin embargo, la falsa enfermera no se retiró y lo que realizó fue inyectarle esta sustancia en su cuerpo. Ya nos contaba usted que no fue posible escuchar ningún tipo de declaración de parte de la persona imputada, pero en ese momento del proceso penal, ¿cuál fue la estrategia de defensa que asumió pues, el defensor o defensora que representó a la parte imputada? Recuerdo que fue un defensor, yo estuve en el juicio en ese momento. Aparte de investigar la causa, también procedí a realizar el juicio de esta causa que yo había investigado. Y la defensa lo que explotaba, o por lo menos durante todo el juicio y a lo largo y en sus conclusiones, fue que la señora, la falsa enfermera, lo que tenía era que había tenido una enfermedad mental, la cual había provocado que ella se pensionara. Esta enfermedad, de acuerdo a lo que se logró establecer, de acuerdo a los peritos, a los psiquiatras que valoraron el caso en concreto, precisamente los expedientes médicos de la señora imputada, la enfermedad que tenía, o por lo menos la razón por la cual fue pensionada, fue por un trastorno depresivo recurrente. Sin embargo, explicaba la psiquiatra al momento del debate que este trastorno depresivo recurrente no impide que una persona tenga capacidad para actuar. Es decir, que en ese momento, al momento que ocurrieron los hechos, la señora imputada o la sentenciada tenía todas las capacidades volitivas y cognitivas precisamente para cometer ese hecho delictivo. Esto se logró comprobar en juicio, que ella
podía comprender el carácter lícito o ilícito del acto que cometió. Efectivamente, esto tomando en consideración toda la valoración psiquiátrica, que realizó los compañeros de psiquiatría forense. Se logró establecer eso tomando como base todos los expedientes médicos de la imputada, así como las valoraciones y entrevistas personales que realizó la psiquiatra con la sentenciada. La sentencia. Diciembre del 2013. Ese día se conocería si el Tribunal Penal de San José, del Primer Circuito Judicial, declararía culpable o no a la falsa enfermera. Y en caso de hallarla responsable de los hechos, si impondría la pena de 25 años solicitada por la Fiscalía. Vamos a escuchar el audio de la sentencia dictada. Autora responsable de un delito de homicidio simple, y en tal concepto se le impone el tanto de 15 años de prisión, pena que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos carcelarios, previo abono de la preventiva sufrida, si la hubiere. Se condena a la querellada al pago de las costas generadas con la querella privada, que se fijan en el tanto de 600.000 colones. Radiografía del crimen, el podcast. Ya escuchamos el audio del por tanto. Paul, ¿qué pasa en el momento que usted escucha de parte del tribunal que la mujer fue sentenciada, pero por un homicidio simple y no por un homicidio calificado como era su pretensión? La pretensión del Ministerio Público siempre fue que en estos hechos se suscitó los hechos se adecuaron a una figura que es la del homicidio calificado. Fue sorpresivo por parte del tribunal al indicar al momento de la exposición de la parte dispositiva señalar que se trataba de un homicidio simple. La tesis del Ministerio Público fue, como le indiqué anteriormente, que se trató de un homicidio calificado, y es que la diferencia entre el homicidio simple y el homicidio calificado es que el homicidio simple lo que establece es quien diere muerte a una persona. El homicidio calificado nos viene a establecer una serie de parámetros en los cuales se agrava la conducta. La Fiscalía siempre consideró durante la investigación que se actuó bajo dos de los requisitos o de insumos que establece ese numeral 112, que era el de alevosía y el otro el de veneno insidiosamente suministrado. Así se redactó la pieza acusatoria. Entonces fue sorpresivo por parte del tribunal en ese momento que condenaran únicamente por homicidio simple y no por homicidio calificado. Que ahí había también una diferencia en la pena, ¿cierto? La pena es importante, toda vez de que el homicidio simple va de 12 a 18 años y el homicidio calificado, la pena es de 20 a 35 años. Lo que vamos a escuchar a continuación es la reacción de la familia de la víctima después de que la acusada fue sentenciada a prisión. Se consternó esa gran noticia del día 7 de agosto y que ya hoy culminó con la sentencia. Y darles unas bendiciones a todos, agradecerle a aquellas personas que estuvieron en unión, en oración con nosotros. Confiamos en Dios y esta señora ya tiene una sentencia de 15 años. La verdad, para nosotros es satisfactorio saber de que la muerte de mi mamita no va a quedar impune, que ya tuvo su condena esta señora y ahora le toca a ella llevar este calvario que llevamos nosotros hasta el día de hoy. Paul, el Ministerio Público apela esta sentencia. ¿Por qué y qué pasa en esta etapa? Precisamente es muy interesante todo lo que sucedió, pues la hipótesis fiscal siempre fue que había ocurrido un homicidio calificado y no un homicidio simple. Por esta razón se apeló la sentencia, se le indicaron las razones al Tribunal de Apelación por las cuales se consideraba que estábamos entre las agravantes del artículo 112 del Código Procesal Penal, no solo por del Código Penal, no solo por el veneno insidiosamente suministrado, sino también por la alevosía. El Tribunal de Apelación de Sentencia le da la razón a la Fiscalía y declara en ese momento que efectivamente se debe modificar la calificación legal. Entonces ellos ordenan un juicio de reenvío indicando que existía el agravante de veneno insidiosamente suministrado.
Sin embargo, queda por aparte el tema de la alevosía, que también había sido señalado durante las conclusiones y durante la investigación por parte de los fiscales. Eso tomando en consideración que la imputada actuó sobre seguro. Precisamente eso es lo que viene a significar la alevosía. Ella actuó sobre seguro, actuó con un tema de vulnerabilidad de la ofendida, que era una persona que estaba en cama, que era una persona que no podía prácticamente que moverse en ese momento, y ella se aprovechó de todas estas situaciones para inyectarle esta sustancia a la víctima. ¿Qué es lo que sucede? Que la fiscalía no se quedó o no se detuvo en ese momento, sino que queríamos continuar con nuestra hipótesis en relación con la calificación legal, y para poder establecer que efectivamente se cometió la alevosía, fue un delito cometido de manera alevosa, y también por medio del veneno insidiosamente suministrado. Nosotros presentamos un recurso de casación precisamente por la calificación y por este inciso que no se había tomado en consideración, y la Sala Tercera resolvió a favor del Ministerio Público, determinando que se cumplían con los dos agravantes, las dos hipótesis fiscales que se habían tenido desde el inicio de la investigación. En ese momento, la sentencia queda en firme, Paul. La sentencia, posteriormente se hace un juicio de reenvío, y ya tomando en consideración los agravantes, tomando en consideración la alevosía, tomando en consideración esa situación del veneno insidiosamente suministrado, y ahí es donde se le impone una nueva pena a la sentenciada, pero por el homicidio calificado y no por el homicidio simple. Paul, en este segundo juicio, ¿en cuánto aumentó la pena en contra de la imputada? Si la memoria no me falla, la condenaron a 25 años de prisión. Importante indicar que la primera sentencia por homicidio simple se le ha condenado por 15 años de prisión. Entonces, en la segunda, ya con base en toda la fase recursiva que promovió la representación del Ministerio Público, se arribó a una sentencia condenatoria de aproximadamente 10 años más de lo que se había sentenciado en su primera instancia. Y esa es la sentencia que queda en firme. Paul, en retrospectiva, ¿en qué considera usted que radicó el éxito de este caso? Para mí el éxito de este caso radicó en dos aspectos concretos y fundamentales. Uno, los excelentes laboratorios forenses que tenemos en este país, toda vez de que la prueba reina fue prueba científica. Esto tomando a colación que, retomando lo que ya he venido explicando, se decomisó una jeringa en un basurero que la misma sospechosa o la sentenciada botó. Y además, otro aspecto muy importante es que a la hora del levantamiento del cadáver, las vías que estaban conectadas a la circulación de la sangre de la persona occisa, estas vías se fueron, o al momento de realizar la dirección funcional por parte del organismo de investigación judicial, se consultó si se retiraban esas vías o si se iban con el cuerpo, precisamente para la valoración ante patología forense, y la decisión que se tomó es que las vías se fueran con el cuerpo. Y esto fue muy importante, pues se hizo la comparación de lo que tenía la jeringa y de las vías, y se logró establecer que se trataba de la misma sustancia. Se trató de cloruro de potasio. Quiere decir, Paul, que si no se hubiera decomisado estas vías y posteriormente analizado en laboratorio, no habría sido tan factible demostrar que la sustancia ingresó al cuerpo y que fue el motivo de la muerte de esta persona. Probablemente el resultado de la investigación hubiera sido diferente. Esto tomando en consideración de que esta sustancia desaparece en el cuerpo. Es más, cuando se hacen los estudios de la sangre de la persona occisa, ya en ese momento ya la sustancia no se encontraba. La sustancia fue ubicada precisamente en toda esta tubería y también en el suero
que estaba conectado en ese momento a las vías de la oxisa. Y también como ya lo indiqué anteriormente, esto se comparó con la inyección que había sido ubicada en el basurero y se trataba de la misma sustancia. Y por toda la explicación técnica que ya nos han hecho los peritos que ustedes entrevistaron precisamente en este episodio, se logra establecer esta situación, o por lo menos esa relación entre el cloruro de potasio de ambos instrumentos. El segundo elemento que nos decía ahorita en que radicó el éxito de este caso. Este fue el primer elemento que lo indiqué a nivel técnico, a nivel de laboratorio forense, como lo indiqué anteriormente, los excelentes laboratorios forenses que tenemos en nuestro país. Y el segundo fue a nivel de investigación. Primero, todas las diligencias que se realizaron consideramos que fueron las adecuadas, como lo indicamos anteriormente, los decomisos de la inyección, los decomisos al momento del levantamiento del cuerpo de estas vías que lograron establecer por lo menos la existencia de esta sustancia, así como las entrevistas que se realizaron. Pero lo más importante de todo esto fue la calificación legal que el Ministerio Público siempre manejó como hipótesis fiscal. Siempre se manejó que se trataba de un homicidio calificado por el tema del veneno insidiosamente suministrado y por el tema de la alevosía. Y precisamente se suscitaron una serie de situaciones que nos obligó a ir hasta la sala tercera, hasta ante los magistrados, para poder establecer que estos hechos se trataban de un homicidio calificado y no un homicidio simple. Por lo tanto, yo considero que este fue el éxito de luchar a intentar conseguir, por lo menos, seguir las hipótesis bien marcadas que tenía el Ministerio Público respecto a la investigación que se había llevado. ¿De qué manera lo marcó este caso? Este caso, como le indiqué anteriormente, me marcó de una gran manera, pues se trata de una situación totalmente atípica, es una situación que normalmente no ocurre. Todos los casos son diferentes, por lo menos las investigaciones son diferentes una de las otras. Sin embargo, se sale totalmente de lo normal. Al una persona hacerse pasar por enfermera activa, al vestirse como enfermera activa, evadir controles de seguridad de un hospital e inyectar una sustancia letal en el cuerpo de una persona, es totalmente atípico y es un caso que realmente, por lo menos en lo personal, a mí nunca se me va a olvidar por todo lo acontecido y por la investigación realizada. Radiografía del crimen, el podcast. De este expediente quedaron algunos cabos sueltos. El principal, conocer por qué alguien se viste de ángel para hacerse pasar por enfermera, ingresar a un hospital y actuar como demonio, quitándole la vida a una vecina a la que saludó por más de 20 años. Lo cierto es que ese y otros detalles no fueron impedimento para que el Ministerio Público lograra comprobar la intención homicida de la mujer, formular una robusta acusación y hacer justicia en este atípico caso para la historia costarricense. La fortaleza de las autoridades radicó en la cuidadosa atención de la escena del delito, en la recolección de evidencia científica irrefutable y de todos los elementos que en conjunto lograron demostrar la culpabilidad de la imputada. Así termina la radiografía de este crimen, gracias a nuestros invitados, Paul Fuentes-Zinc, fiscal a cargo de la investigación y del juicio, y al doctor Diego Arias Alfaro, jefe de la sección de toxicología del Departamento de Ciencias Forenses. Hasta el próximo episodio. Radiografía del crimen, el podcast del Ministerio Público de Costa Rica. Más protagonistas, la voz fiscal y usted, nuestro nuevo testigo. Nos escuchamos en el banquillo en el próximo episodio. Producido por la Oficina de Prensa del Ministerio Público de Costa Rica. Reservados todos los derechos. Los hechos relatados en este episodio son verídicos. Ningún escenario se sale de la realidad.